En un reino olvidado por el tiempo, donde los castillos se alzan como titanes de piedra y las aldeas se hunden en la miseria, reina una monarca de belleza sobrenatural, la reina Alastrina. Su rostro, pálido como la luna, parece inmune al paso de los años, pero sus ojos ocultan un vacío cruel. Los aldeanos susurran en las sombras, temerosos de su nombre, pues se dice que su juventud eterna tiene un precio oscuro, la vida de sus sirvientes. El reino está envuelto en niebla perpetua, y las antorchas parpadean en las noches frías, proyectando sombras danzantes en las murallas. Los aldeanos, agobiados por el hambre y los impuestos, evitan mirar hacia el castillo, donde la reina celebra banquetes opulentos mientras el pueblo se marchita. Los rumores corren como el viento, sirvientes jóvenes y fuertes entran al palacio y nunca regresan. En las tabernas, los borrachos murmuran sobre rituales prohibidos, sangre derramada y un libro antiguo que promete la eternidad. Las torres del castillo de Alastrina se elevan como agujas negras contra el cielo plomizo, coronadas por gárgolas de piedra cuyos rostros grotescos parecen observar con malicia cada movimiento en las calles empedradas. El viento nocturno silba entre los contrafuertes, llevando consigo el eco de lamentos que nadie se atreve a identificar. Las ventanas del palacio brillan con una luz amarillenta y enfermiza, como ojos febriles en la oscuridad, mientras que las aldeas permanecen sumidas en tinieblas, pues pocos pueden permitirse el lujo de mantener encendidas sus velas más allá del anochecer. En los mercados diurnos, donde los comerciantes venden sus escasas mercancías con manos temblorosas, se extiende un silencio antinatural cuando alguien menciona el nombre de la soberana. Las madres arrastran a sus hijos lejos de las conversaciones susurradas, y los ancianos se santiguan mientras murmuran oraciones olvidadas. Los más valientes, o quizás los más desesperados, hablan de una época anterior, cuando el reino conoció la prosperidad bajo el reinado del padre de Alastrina, el viejo rey Aldric, cuya tumba ahora yace abandonada en el cementerio real, cubierta de maleza y espinas. Alastrina, consumida por la vanidad, descubre en su biblioteca un grimorio encuadernado en cuero negro, con páginas que crujen como hojas secas. Sus palabras, escritas en una lengua olvidada, le susurran un secreto: la esencia vital de los vivos puede detener el tiempo. El libro, según las leyendas que ella misma ha investigado obsesivamente, perteneció una vez a una bruja ejecutada siglos atrás por practicar artes prohibidas. Sus páginas, teñidas de un amarillo enfermizo, contienen diagramas grotescos de rituales que requieren sacrificios humanos, fórmulas escritas con tinta que parece sangre seca, y símbolos que duelen a la vista cuando se observan demasiado tiempo. La biblioteca donde encontró el grimorio es un mausoleo de conocimiento prohibido, con estanterías que se pierden en las sombras del techo abovedado. Pergaminos antiguos se desmoronan al tacto, y el aire está impregnado del olor a pergamino mohoso y algo más siniestro, el aroma metálico de la sangre que ha salpicado estas páginas durante generaciones. Candelabros de hierro forjado sostienen velas que nunca parecen consumirse completamente, proyectando sombras que se mueven independientemente de la llama, como si tuvieran vida propia. Cada noche, la reina se mira en un espejo de obsidiana, viendo no solo su rostro perfecto, sino el espectro de la vejez que la acecha. El espejo, una reliquia heredada de su abuela, posee un marco de plata ennegrecida adornado con runas que parecen cambiar de forma cuando no se las observa directamente. En su superficie lisa y negra como la medianoche, Alastrina contempla no solo su reflejo presente, sino también visiones fugaces de lo que podría llegar a ser, arrugas surcando su frente inmaculada, canas invadiendo su cabellera dorada, y la inevitable decadencia que acecha a todos los mortales. Decidida a preservar su poder y belleza, cruza un umbral moral: los sirvientes, leales y confiados, serán su sacrificio. Los primeros en desaparecer fueron los más jóvenes y vigorosos: Thomas,
el mozo de cuadras de 18 años cuyos ojos azules brillaban con inocencia, Elena, la doncella de cabello rojizo que cantaba mientras limpiaba los pasillos, Marcus, el jardinero cuyas manos fuertes podían hacer florecer cualquier planta marchita. Sus familias en las aldeas cercanas han preguntado por ellos, pero los guardias de palacio solo ofrecen respuestas evasivas y miradas amenazadoras. El ritual que Alastrina ha aprendido a realizar se lleva a cabo en las mazmorras más profundas del castillo, donde las paredes de piedra húmeda han absorbido siglos de sufrimiento. Allí, rodeada de círculos dibujados con sal negra y sangre, la reina recita incantaciones en el idioma arcano del grimorio, mientras la esencia vital de sus víctimas se transfiere lentamente hacia ella, renovando su juventud con cada vida arrebatada. Los efectos de sus actos oscuros se extienden más allá de las murallas del castillo. Las cosechas han comenzado a fallar sin razón aparente, el ganado enferma misteriosamente, y los niños nacen débiles y enfermizos. El reino mismo parece estar consumiéndose desde adentro, como si la corrupción moral de su reina estuviera infectando la tierra misma. Sin embargo, Alastrina permanece ciega a estas consecuencias, obsesionada únicamente con preservar su belleza eterna, sin importar el precio que su pueblo deba pagar por su vanidad desmedida. Los días siguientes al descubrimiento del grimorio transcurrieron como una fiebre para la reina Alastrina. El conocimiento prohibido corría por sus venas como veneno dulce, susurrándole promesas de eternidad que ahogaban cualquier vestigio de conciencia que pudiera quedar en su alma corrupta. En las profundidades del castillo, donde la luz del sol jamás había penetrado, preparó meticulosamente la cámara ritual que sería testigo de sus primeros actos de barbarie. La primera víctima es una doncella de ojos vivaces, llamada Lira, que servía en las cocinas del castillo. Apenas cumplidos los 16 años, Lira había llegado al palacio desde una aldea lejana, enviada por sus padres empobrecidos que veían en el servicio real la única esperanza de supervivencia para su hija menor. Su risa cristalina solía llenar los pasillos de servicio durante las mañanas, cuando ayudaba a preparar el pan para los desayunos de los nobles. Los otros sirvientes la apreciaban por su naturaleza bondadosa y su disposición a ayudar incluso en las tareas más arduas. Una noche, cuando la luna nueva sumía el reino en la más profunda oscuridad, los guardias personales de Alastrina recibieron órdenes específicas que les helaron la sangre, aunque ninguno se atrevió a cuestionar la voluntad de su soberana. Con pasos sigilosos, se dirigieron a los aposentos de los sirvientes, donde Lira dormía plácidamente, soñando quizás con el próximo día de descanso que podría pasar escribiendo una carta a su familia. Los guardias la arrastran a una cámara subterránea, iluminada por velas que gotean cera carmesí. El descenso por las escaleras de caracol hacia las profundidades del castillo pareció interminable para Lira, quien al principio creyó que se trataba de algún malentendido. Sus gritos de confusión pronto se transformaron en súplicas desesperadas cuando comprendió que no había error alguno, sino una intención deliberada y siniestra detrás de su captura. La cámara ritual, excavada en la roca viva siglos atrás por constructores cuyo propósito original se había perdido en el tiempo, resonaba con el eco de los lamentos de Lira. Las paredes de piedra negra, húmedas por la condensación perpetua, habían sido adornadas por Alastrina con símbolos arcanos copiados fielmente del grimorio. Círculos concéntricos de sal negra, extraída de minas malditas en tierras lejanas, formaban patrones geométricos complejos que parecían pulsar con vida propia bajo la luz temblorosa de las velas. Allí, Alastrina, envuelta en una capa negra bordada con hilos de plata que formaban runas de poder, lee el grimorio mientras un altar de piedra espera. Su voz, antes melodiosa y cautivadora, ahora resuena con armónicos sobrenaturales mientras recita las palabras en el idioma olvidado de los antiguos. El altar, una losa monolítica de granito negro pulido hasta brillar como un espejo,
había sido trasladado desde las ruinas de un templo pagano, llevando consigo siglos de rituales sangrientos realizados por cultistas ya convertidos en polvo. La transformación de la reina durante el ritual es tan horrible como fascinante. Sus ojos, normalmente de un azul celestial, se vuelven completamente negros, como pozos sin fondo que absorben la luz circundante. Su cabello dorado flota alrededor de su rostro como si estuviera sumergida en agua invisible, y sus labios se mueven con una precisión mecánica mientras pronuncia cada sílaba de la incantación con reverencia blasfema. Con un cuchillo ritual, forjado según las especificaciones exactas del grimorio con hierro meteórico y mango de hueso humano, la reina corta la garganta de Lyra, recogiendo su sangre en un cáliz dorado. El cuchillo, adornado con gemas que brillan con luz propia en la oscuridad, parece vibrar con anticipación mientras se acerca a la piel inmaculada de la joven doncella. La sangre que brota no es simplemente roja, sino que posee un brillo iridiscente, como si llevara consigo la esencia misma de la vida. Bebe, y su piel brilla con un fulgor antinatural. El líquido carmesí no solo renueva su juventud, sino que intensifica cada aspecto de su belleza a niveles sobrenaturales. Sus arrugas imperceptibles desaparecen por completo, su piel adquiere la suavidad del mármol pulido, y sus ojos recuperan una luminosidad que rivaliza con las estrellas. Sin embargo, junto con esta transformación física viene un cambio más sutil pero profundo, cada ritual la aleja más de su humanidad original. Los sirvientes restantes, ignorantes del destino de Lyra, notan inmediatamente el resplandor de la reina cuando aparece en el gran salón la mañana siguiente. Su belleza, siempre notable, ahora resulta casi dolorosa de contemplar, como si fuera demasiado perfecta para ojos mortales. Los cortesanos murmuran entre sí, atribuyendo el cambio a nuevos cosméticos traídos de tierras exóticas, pero los sirvientes más antiguos sienten un escalofrío de terror primitivo al observar a su señora. El miedo comienza a enraizarse en los corazones de todos los habitantes del castillo. Marta, la cocinera principal que había conocido a Lyra desde su llegada, pregunta tímidamente por el paradero de la joven, solo para recibir respuestas evasivas de los guardias y una mirada gélida de la reina que la hace retroceder instintivamente. Los sirvientes comienzan a evitar estar solos, formando grupos compactos durante sus labores y durmiendo en los mismos aposentos, como si la compañía pudiera protegerlos de un peligro que no pueden definir pero que sienten con certeza absoluta. Las desapariciones se multiplican con una regularidad horripilante. Cada semana, un nuevo sirviente es convocado al castillo bajo pretextos diversos, una promoción prometedora, una tarea especial para la reina, o simplemente una orden directa que no puede ser desobedecida. Jacob, el joven herrero de 18 años, desaparece tras ser llamado para reparar unas rejas en las mazmorras. Senna, la lavandera de ojos verdes, se desvanece después de recibir instrucciones de limpiar las habitaciones privadas de su majestad. Cada ausencia se explica con mentiras elaboradas, han sido enviados a otras propiedades reales, han decidido regresar con sus familias, o han encontrado mejores oportunidades en reinos vecinos. Los aldeanos, demasiado temerosos para rebelarse abiertamente, evitan el palacio como si fuera una tumba contagiosa, pero el hambre los obliga a enviar a sus hijos como sirvientes. La economía del reino, ya precaria, depende enteramente de los empleos que ofrece el castillo. Las familias campesinas no tienen alternativa, sus hijos deben trabajar para la corona o todos morirán de inanición durante el próximo invierno. Esta dependencia económica se convierte en una trampa mortal, obligando a los padres a entregar a sus propios hijos a una muerte que sospechan pero no pueden probar. El reino se sume en un silencio opresivo, roto solo por los llantos en las noches.
En las tabernas, que antes bullían con conversaciones animadas y risas, ahora solo se escuchan susurros ahogados y el tintineo melancólico de las copas contra la madera. Los borrachos ya no cantan canciones populares, sino que murmuran oraciones desesperadas a dioses que parecen haber abandonado estas tierras malditas. La reina, ahora más bella que nunca, organiza banquetes donde los nobles admiran su juventud, pero nadie osa preguntar el costo. Estos eventos se han convertido en espectáculos grotescos donde la aristocracia, cegada por la belleza sobrenatural de Alastrina, ignora deliberadamente las señales obvias de su corrupción. Los invitados elogian su apariencia radiante con una desesperación que traiciona su terror subconsciente, como si sus cumplidos pudieran protegerlos de compartir el destino de los sirvientes desaparecidos. El grimorio exige más sangre, más vidas, con un apetito que crece exponencialmente con cada ritual. Cada sacrificio rejuvenece a Alastrina, pero también la transforma de maneras que van más allá de lo meramente físico. Sus uñas se alargan como garras, adquiriendo una dureza que puede rayar el metal, y sus risas resuenan con un eco inhumano que parece provenir de las profundidades mismas del infierno. Su sombra, antes normal, ahora se mueve independientemente de su cuerpo, serpenteando por las paredes como una entidad viva y malevolente. Los guardias, cómplices por miedo o codicia, vigilan las aldeas con una eficiencia depredadora, buscando víctimas jóvenes que puedan satisfacer el hambre creciente del ritual. Algunos han sido corrompidos por el oro que la reina les ofrece generosamente, mientras que otros simplemente temen por sus propias vidas y desobedecen. Patrullan los mercados y las plazas como lobos, evaluando a cada joven con ojos calculadores, identificando a aquellos cuya desaparición causaría menos revuelo. El reino, antes vibrante con la vida de sus habitantes, se convierte en un mausoleo viviente, donde el terror al castillo es más fuerte que el hambre. Los campos permanecen sin cultivar porque los trabajadores jóvenes han desaparecido, las tiendas cierran temprano porque los comerciantes temen atraer atención, y los niños ya no juegan en las calles, mantenidos en el interior por padres que comprenden instintivamente que la inocencia se ha convertido en una marca de muerte. La corrupción de Alastrina se extiende como una plaga invisible, infectando no solo su alma sino la esencia misma de su reino, transformándolo lentamente en un reflejo de su propia maldad interna. Los meses que siguieron a las primeras desapariciones trajeron consigo un silencio sepulcral que se extendía como una enfermedad por todo el reino. En las aldeas más remotas, donde los caminos serpenteaban entre bosques antiguos y colinas cubiertas de brezo, las familias se aferraban a sus hijos con una desesperación que rayaba en la locura. Sin embargo, la necesidad económica seguía siendo más fuerte que el miedo, y uno a uno, los jóvenes continuaban partiendo hacia el castillo de la reina Alastrina, llevando consigo las bendiciones susurradas y las lágrimas silenciosas de sus seres queridos. En una aldea al borde del bosque, donde los robles centenarios formaban una barrera natural contra los vientos del norte, vive Elara, una joven de mirada afilada y corazón indomable. A los 20 años, poseía una belleza rústica que contrastaba marcadamente con la perfección sobrenatural de la reina. Su cabello castaño, frecuentemente trenzado para las labores del campo, enmarcaba un rostro donde se reflejaba la determinación de generaciones de mujeres campesinas que habían enfrentado hambrunas, guerras y pestilencias sin doblegarse jamás. Elara había crecido en una cabaña de piedra y madera que su abuelo había construido con sus propias manos, rodeada del amor de una familia humilde pero unida. Su padre, herrero del pueblo, le había enseñado no solo las artes domésticas tradicionales, sino también a manejar las herramientas de su oficio y a defenderse cuando fuera necesario. Una mujer debe ser fuerte como el acero que forjo, solía decirle mientras ella observaba las chispas danzar en la fragua, pero también flexible, para no quebrarse cuando la vida la doble. Su hermano menor, Gavin,
Había sido el tesoro de la familia, un muchacho de 17 años con ojos color miel y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Poseía un talento natural para la carpintería y soñaba con construir casas que pudieran resistir cualquier tormenta. Cuando los recaudadores de impuestos aparecieron en la aldea exigiendo jóvenes para el servicio en el castillo, Gavin se ofreció voluntariamente para proteger a su hermana mayor, a pesar de las súplicas desesperadas de sus padres. Regresaré con suficiente dinero para comprar tierras propias, había prometido Gavin la mañana de su partida, abrazando a Elara con una fuerza que sugería sus propios temores ocultos. Cuidarás de los padres mientras no esté, ¿verdad, hermana? Esas fueron las últimas palabras que Elara escuchó de él, y resonaban en su mente como un eco doloroso cada vez que el viento nocturno gemía entre los árboles. Cuando pasaron las semanas sin noticias de Gavin, Elara inicialmente atribuyó el silencio a las demandas del servicio real. Sin embargo, cuando otros jóvenes de aldeas vecinas tampoco regresaron ni enviaron palabra alguna, una sospecha terrible comenzó a crecer en su corazón como una semilla venenosa. Los rumores que llegaban con los comerciantes itinerantes hablaban de desapariciones misteriosas, de sirvientes que se desvanecían como humo en la noche, y de una reina cuya belleza crecía de manera antinatural mientras su reino se marchitaba. Consumida por el dolor y la ira que hervía en su pecho como metal fundido, Elara jura descubrir la verdad, sin importar el precio que tenga que pagar. Durante semanas, se preparó meticulosamente para su misión, estudiando cada detalle que pudiera ayudarla en su infiltración. Practicó modales cortesanos copiando a las damas nobles que ocasionalmente pasaban por la aldea, aprendió a caminar con la cabeza gacha y los ojos bajos como correspondía a una sirvienta, y memorizó las rutinas del servicio doméstico hasta que pudo realizarlas sin pensar. Disfrazada como una sirvienta recién llegada de una aldea lejana, se infiltra en el palacio, ocultando un cuchillo forjado por su propio padre bajo su delantal de lino vasto. El arma, aunque simple en apariencia, había sido templada con el cuidado y la habilidad de generaciones de herreros, y su hoja brillaba con un filo que podía cortar tanto carne como mentiras. Elara la llevaba no solo como herramienta de venganza, sino como último recurso de supervivencia en territorio enemigo. Los pasillos del castillo son un laberinto de sombras que parecía diseñado para desorientar y aterrorizar a quienes no pertenecían allí. Las paredes de piedra, húmedas por la condensación perpetua, estaban decoradas con retratos de reyes muertos que parecían observarla con ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Sus marcos dorados, otrora magníficos, ahora mostraban signos de deterioro que sugería abandono o quizás algo más siniestro, como si la corrupción moral del lugar estuviera manifestándose físicamente en su entorno. Los tapices que colgaban entre los retratos contaban historias de batallas gloriosas y cacerías reales, pero bajo la luz temblorosa de las antorchas, las figuras bordadas parecían retorcerse y cambiar, transformando escenas de triunfo en pesadillas góticas. Elara notó que muchos de los tapices más antiguos habían sido alterados, con nuevas figuras bordadas encima de las originales, como si alguien hubiera estado reescribiendo la historia del reino con hilo y aguja. Cada noche, mientras yacía en el catre de paja que compartía con otras sirvientas en los aposentos del servicio, escucha gritos ahogados desde las profundidades del castillo, sonidos que parecían surgir de las entrañas mismas de la tierra. Los lamentos eran apenas audibles, como si viajaran a través de gruesos muros de piedra, pero llevaban consigo una desesperación que helaba la sangre y hacía que las otras sirvientas se acurrucaran bajo sus mantas, fingiendo no escuchar nada. El olor a sangre impregna el aire del castillo como un perfume nauseabundo que se adhiere a la ropa y al cabello, imposible de eliminar sin importar cuánto se lavara una persona. Era un aroma metálico y dulzón que se intensificaba durante ciertas horas de la noche, sugiriendo que los horrores que se cometían en las profundidades seguían un horario específico,
dictado quizás por las fases lunares o por los requerimientos del grimorio maldito. Elara se gana la confianza de los otros sirvientes con una paciencia que habría admirado su padre, mostrándose servicial sin resultar entrometida, compasiva sin parecer débil. Gradualmente, los sirvientes más veteranos comenzaron a susurrar sobre la Cámara de la Eternidad, un lugar prohibido en las profundidades del castillo donde la reina realizaba rituales que ningún mortal debería presenciar jamás. Marta, la cocinera principal cuyo rostro se había arrugado prematuramente por años de preocupación y terror contenido, fue la primera en mencionar el nombre. No hagas preguntas sobre los que desaparecen, le advirtió a Elara mientras amasaban pan en la cocina principal, sus manos temblorosas traicionando el miedo que sus palabras trataban de ocultar. Hay lugares en este castillo donde los vivos no deben caminar, y secretos que es mejor no conocer si valoras tu alma. Otros sirvientes añadieron fragmentos de información, como piezas de un rompecabezas macabro que Elara ensamblaba pacientemente en su mente. Hablaban de pasillos que conducían hacia abajo, más allá de las bodegas de vino y los almacenes de grano, hacia cámaras que no aparecían en ningún plano del castillo. Mencionaban guardias que patrullaban rutas específicas durante ciertas horas, como si protegieran algo que requería vigilancia constante. Una noche, cuando la luna nueva sumía el reino en la más profunda oscuridad, sigue a un guardia hasta una puerta oculta tras un tapiz que representaba una escena de caza medieval. El guardia, uno de los hombres de confianza de la reina, caminaba con la rigidez de quien realiza una tarea detestable pero necesaria, sus botas resonando contra las piedras del suelo con un ritmo que parecía marcar el compás de una marcha fúnebre. El tapiz, cuando Elara lo examinó más de cerca después de que el guardia desapareciera tras él, mostraba signos de uso frecuente en su borde inferior, donde las manos lo habían movido repetidamente. Detrás, una puerta de hierro negro había sido construida para parecer parte de la pared, con bisagras silenciosas que habían sido recientemente engrasadas para evitar cualquier sonido delator. Al otro lado, encuentra un altar manchado de sangre que parecía haber sido tallado de una sola pieza de obsidiana negra, su superficie pulida reflejando la luz de las velas como un espejo líquido. El altar estaba rodeado por los mismos círculos concéntricos de sal negra que había visto mencionados en las leyendas sobre rituales prohibidos, pero la realidad era infinitamente más horrible que cualquier descripción que hubiera escuchado. Y allí, abierto sobre un atril de hueso humano blanqueado, estaba el grimorio, abierto en una página que brilla con letras escarlatas que parecían moverse y pulsear como si tuvieran vida propia. Las palabras estaban escritas en un idioma que Elara no reconocía, pero de alguna manera podía comprender su significado, como si el conocimiento se filtrara directamente en su mente sin pasar por sus ojos. Elara lee fragmentos con creciente horror, descubriendo que el ritual no solo requiere sangre, sino un sacrificio completo. El alma de la víctima debe ser arrancada de su cuerpo mortal y absorbida por la persona que realiza el ritual. Las páginas describían en detalle grotesco cómo la esencia vital no solo renovaba la juventud física, sino que también transfería memorias, habilidades y fragmentos de personalidad de la víctima al perpetrador. Horrorizada, entiende que Gavin no solo está muerto físicamente, sino que su alma misma ha sido consumida, sus recuerdos y su esencia integrados en la conciencia monstruosa de la reina Alastrina. Su hermano no solo había perdido la vida, había perdido la oportunidad de cualquier paz en el más allá, condenado a existir como un fragmento atrapado en la mente de su asesina. Pero lejos de quebrarla, esta revelación fortalece su determinación. Debe detener a la reina, no solo para vengar a Gavin, sino para evitar que más almas inocentes sufran el mismo destino terrible. Los obstáculos parecen inmensos. Los guardias patrullan sin descanso, conociendo cada rincón del castillo, y la reina parece poseer una percepción sobrenatural que le permite detectar cualquier traición antes de que se materialice.
Elara encuentra una aliada inesperada en Ágata, una anciana cocinera que había servido en el castillo desde antes del reinado de Alastrina, cuyos ojos Claudit por las cataratas todavía brillaban con una inteligencia aguda. Ágata conoce los secretos más profundos del castillo, incluyendo pasadizos secretos construidos por reyes Perenoid siglos atrás, y le revela que el grimorio tiene un punto débil: destruir sus páginas puede romper el hechizo, liberando las almas atrapadas, pero a un costo terrible. El libro está vinculado a quien lo usa, le explica Ágata en susurros mientras pretenden limpiar calderos en la cocina. Destruirlo matará a la reina, pero las almas liberadas podrían no encontrar paz. Y quien destruya el libro, podría no sobrevivir al proceso. Elara, dividida entre la venganza y la esperanza de salvar a otros, planea un enfrentamiento final, sabiendo que su vida está en juego pero decidida a hacer que el sacrificio de su hermano tenga significado, costando lo que cueste. Los días previos al solsticio de verano trajeron consigo una agitación sobrenatural que permeaba cada piedra del castillo de Alastrina. Las sirvientas más sensibles hablaban en susurros de pesadillas compartidas, donde veían rostros pálidos flotando en las sombras y escuchaban lamentos que parecían surgir de las profundidades de la tierra. El aire mismo parecía cargado de electricidad malévola, como si la realidad se estuviera preparando para un evento que alteraría el equilibrio fundamental entre la vida y la muerte. Elara había observado estos cambios con una mezcla de terror y determinación creciente. Durante sus semanas de infiltración, había notado que la actividad en los niveles inferiores del castillo se intensificaba conforme se acercaba esta fecha significativa. Los guardias duplicaron sus patrullas nocturnas, los gritos desde las profundidades se volvieron más frecuentes y desesperados. Y la propia reina Alastrina parecía irradiar una energía febril que hacía que incluso los cortesanos más aduladores evitaran su presencia directa. La noche del solsticio, cuando las fuerzas arcanas alcanzan su punto culminante y el grimorio promete un ritual que asegurará la inmortalidad perfecta e irreversible de Alastrina, Elara se prepara para lo que sabe será su única oportunidad de éxito o su muerte segura. En su pequeño catre, rodeada por el respirar profundo de las otras sirvientas que duermen ajenas al horror que se aproxima, revisa mentalmente cada detalle de su plan con la precisión de un general antes de una batalla decisiva. Su alianza con Ágata, la anciana cocinera, había florecido en las últimas semanas hasta convertirse en una conspiración cuidadosamente orquestada. Ágata, cuyos ojos nublados por las cataratas ocultaban una mente tan afilada como cualquier espada, había proporcionado información crucial sobre los horarios de los guardias, las rutas de escape, y los puntos débiles en la seguridad del castillo. Pero más importante aún, había revelado la naturaleza verdadera del ritual del solsticio. Esta noche, la reina intentará lo que ningún mortal debería intentar jamás, le había susurrado Ágata esa misma tarde, mientras fingían preparar especias para la cena. El grimorio habla de un ritual supremo que no solo le dará juventud eterna, sino que la transformará en algo más que humano. Necesitará no una, sino 7 víctimas, y sus almas no solo serán consumidas, sino que serán fusionadas con la suya en una abominación que podría vivir para siempre. Arman un plan de una simplicidad elegante que disimula su naturaleza desesperada. Ágata distraerá a los guardias principales provocando un incendio controlado en las cocinas, creando suficiente caos para que Elara pueda infiltrarse en la cámara de la eternidad durante el momento más crítico del ritual. El fuego, iniciado con aceites de cocina y trapos empapados, sería lo suficientemente dramático para requerir atención inmediata, pero no tan destructivo como para poner en peligro a sirvientes inocentes. Si no regreso antes del amanecer, le había dicho Elara a Ágata, apretando las manos arrugadas de la anciana con una fuerza que transmitía toda su gratitud y determinación, huye del castillo. Busca refugio en las aldeas del este y advierte a todos que eviten este lugar maldito.
Bajo un cielo tormentoso que rugía con truenos prematuros y se iluminaba con relámpagos que convertían las nubes en pergaminos ardientes, Elara atraviesa el castillo con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Cada paso la acerca no solo a su destino, sino potencialmente a su muerte, y el peso de esta posibilidad la acompaña como una sombra fría que se adhiere a su piel. Los pasillos del castillo, normalmente inquietantes, esta noche parecen completamente sobrenaturales. Las antorchas en las paredes parpadean sin viento que las mueva, los retratos de reyes muertos parecen seguir sus movimientos con ojos que brillan con malicia, y el aire está impregnado no solo del olor habitual a sangre, sino de algo más primitivo y horrible, el aroma de la corrupción espiritual misma. Cuando llega a la entrada oculta tras el tapiz de casa, puede escuchar los sonidos que emergen desde las profundidades, no solo los gritos de terror que había escuchado en noches anteriores, sino algo nuevo y más aterrador. El sonido de voces múltiples unidas en una armonía grotesca, como si las almas de las víctimas anteriores estuvieran siendo forzadas a participar en su propia destrucción. La cámara está transformada para la ocasión especial. Iluminada por un círculo perfecto de velas negras cuya cera gotea como lágrimas de obsidiana, el espacio sagrado se ha expandido mediante la remoción de muros para acomodar no uno, sino 7 altares de piedra dispuestos en un patrón geométrico que duele a la vista contemplarlo directamente. Cada altar está ocupado por una víctima, 6 ya están inmóviles, sus cuerpos pálidos y sin vida, pero sus ojos aún abiertos y conscientes, atrapados en un estado entre la vida y la muerte. Alastrina, transformada para el ritual supremo, lleva una corona de espinas de hierro negro que ha sido forjada para encajar perfectamente en los surcos que las espinas han creado en su frente durante rituales anteriores. Su vestimenta ritual es una túnica de seda negra bordada con símbolos que parecen moverse y cambiar cuando no se los observa directamente, y sus pies descalzos dejan huellas humeantes en el suelo de piedra mientras se mueve entre los altares. En el 7º altar, está a punto de sacrificar a una nueva víctima, un niño de no más de 12 años, con ojos color avellana que reflejan un terror tan puro que resulta físicamente doloroso contemplarlo. Sus muñecas y tobillos están atados con cuerdas que han sido bendecidas con sangre de víctimas anteriores, y su boca está sellada con cera negra para evitar que sus gritos interfieran con las incantaciones. El grimorio, abierto sobre su atril de hueso humano, ya no solo brilla con letras escarlatas, sino que parece pulsar con vida propia, sus páginas moviéndose como si respiraran, y las palabras reorganizándose constantemente para formar nuevas combinaciones de poder arcano. El libro ha crecido físicamente durante los meses de rituales, alimentándose de la energía vital robada hasta convertirse en una entidad semiconsciente por derecho propio. Elara irrumpe en la cámara en el momento preciso en que Alastrina alza el cuchillo ritual sobre el pecho del niño, blandiendo su propia arma con una determinación que transforma su miedo en furia sagrada. «Detente, monstruo», grita, su voz resonando en las paredes de piedra con una autoridad que sorprende incluso a ella misma. La reina se vuelve hacia la intrusa con una sonrisa que revela dientes que se han afilado hasta convertirse en colmillos, y sus ojos brillan como brasas ardientes en las cuencas que se han profundizado hasta parecer pozos sin fondo. Su risa, cuando finalmente emerge, no es humana, es el sonido de metal oxidado raspando contra hueso, mezclado con el gemido del viento a través de tumbas abiertas. ¿Una campesina se atreve a desafiarme en mi noche de triunfo?, dice Alastrina, su voz ahora poseyendo armónicos múltiples, como si varias personas hablaran simultáneamente desde su garganta. Tus gritos serán una sinfonía apropiada para mi ascensión. Con un gesto de su mano libre, desata un poder sobrenatural que ha sido amplificado por años de rituales y alimentado por el grimorio. Las sombras en la cámara cobran vida propia, retorciéndose como serpientes gigantescas que buscan envolver y asfixiar a Elara.
El aire se espesa hasta la consistencia de miel podrida, impregnado de una hedor a carne putrefacta que hace que cada respiración sea una tortura. El Ara lucha con valentía que habría enorgullecido a sus antepasados guerreros, esquivando las sombras animadas y resistiendo la presión sobrenatural que intenta asfixiarla. Su cuchillo, forjado con el amor y la habilidad de su padre, corta a través de las manifestaciones espectrales como si fuera hierro bendito, cada golpe acompañado por destellos de luz plateada que revelan la naturaleza sagrada de su misión. Pero la reina es implacable, sus garras, que han crecido hasta convertirse en verdaderas armas, cortan como dagas a través del aire, dejando surcos en las paredes de piedra cuando fallan su objetivo. Sus movimientos ya no son completamente humanos, son fluidos y predatorios, como si hubiera absorbido no solo las almas de sus víctimas, sino también aspectos de criaturas más primitivas y salvajes. En un momento desesperado, cuando las sombras la tienen casi completamente envuelta y puede sentir que su fuerza se desvanece, el Ara recuerda las palabras de Ágata sobre el punto débil del grimorio. Con un movimiento que requiere toda su valentía restante, arroja una de las velas negras directamente sobre las páginas abiertas del libro maldito. El efecto es inmediato y catastrófico. Las páginas no simplemente se encienden, explotan en llamas que arden con colores que no deberían existir en el mundo natural, llamas que gritan con las voces de todas las almas que han sido atrapadas en el texto durante siglos. Un aullido inhumano escapa de la garganta de Alastrina, un sonido que parece provenir no solo de ella, sino de todas las víctimas cuyas esencias ha robado durante años. Mientras el libro arde, su piel comienza a marchitarse de manera visible, revelando su verdadera edad acumulada. Décadas de juventud robadas se desvanecen en segundos, transformando su rostro perfecto en una máscara de arrugas y decrepitud. Sus cabellos dorados se vuelven blancos como la nieve y luego grises como ceniza, cayendo en mechones sobre sus hombros encogidos. La reina, enfurecida y desesperada al ver siglos de trabajo diabólico destruirse ante sus ojos, ataca con una fuerza nacida del pánico absoluto. Sus garras buscan el corazón de Elara con la precisión de una asesina profesional, pero la joven campesina, impulsada por el recuerdo de Gavin y por la imagen del niño aterrorizado en el altar, encuentra fuerzas que no sabía que poseía. Con un grito que lleva en sí el dolor de todos los hermanos perdidos, todas las víctimas inocentes y toda la injusticia que ha presenciado, Elara logra esquivar el ataque final de Alastrina y clavar su cuchillo profundamente en el corazón marchito de la reina. La hoja penetra no solo carne, sino también la esencia corrupta que la mantenía con vida, y Alastrina se desploma con un gemido que parece llevar consigo el peso de todas sus víctimas. La cámara tiembla como si los cimientos mismos del castillo estuvieran siendo sacudidos por fuerzas tectónicas. Las velas negras se apagan una por una, como si una mano invisible las extinguiera deliberadamente, sumiendo todo en una oscuridad que parece más profunda que la simple ausencia de luz. En esta oscuridad, Elara puede escuchar susurros, las voces de las almas liberadas, incluyendo una que reconoce como la de Gavin, despidiéndose y agradeciéndole antes de encontrar finalmente su descanso. El niño, liberado de sus ataduras por la muerte de su captor, escapa de la cámara con la rapidez del terror absoluto, pero Elara, herida de gravedad por las garras de Alastrina y debilitada por la exposición a fuerzas sobrenaturales, siente que su propia vida se desvanece. En sus últimos momentos de conciencia, puede escuchar al grimorio, incluso mientras se reduce a cenizas, liberando una última maldición que susurra promesas de venganza y advertencias de que la oscuridad, aunque derrotada esta noche, nunca es completamente destruida. Los primeros rayos del amanecer que siguió a la noche del solsticio trajeron consigo una luz diferente a cualquier que el rey no hubiera conocido en años. No era simplemente la ausencia de oscuridad, sino algo más profundo, la sensación de que un peso invisible había sido levantado de la tierra misma.
Los pájaros, que habían permanecido en silencio durante el reinado de terror de Alastrina, comenzaron a cantar con una timidez cautelosa, como si temieran que su melodía pudiera despertar algún horror dormido. Cuando los primeros sirvientes valientes se atrevieron a descender a las mazmorras del castillo, siguiendo el rastro de humo acre que emanaba de las profundidades, encontraron una escena que marcaría sus pesadillas para el resto de sus vidas. La luz regresa a la cámara subterránea no a través de antorchas o velas, sino filtrada desde arriba, donde las explosiones de energía sobrenatural durante la batalla habían agrietado las capas de piedra y tierra que separaban las mazmorras de la superficie. Alastrina yace en el suelo como un cadáver marchito, reducida a poco más que piel pergaminada sobre huesos frágiles, su belleza desvanecida como cenizas llevadas por el viento. Su corona de espinas de hierro negro se había incrustado tan profundamente en su cráneo durante la transformación final que era imposible distinguir dónde terminaba el metal y dónde comenzaba el hueso. Sus ojos, una vez brillantes como zafiros, ahora eran cuencas vacías que parecían contemplar un abismo infinito. El grimorio, el catalizador de tantos horrores, había sido reducido a poco más que polvo gris que flotaba en el aire como ceniza de pergamino. Sin embargo, incluso en su destrucción, emanaba una presencia inquietante, como si los conocimientos contenidos en sus páginas no pudieran ser completamente erradicados del mundo. Los fragmentos de texto que permanecían legibles en el polvo seguían brillando débilmente con una luz rojiza que hacía que los ojos lloraran al contemplarla directamente. Elara, exhausta y sangrando por múltiples heridas que las garras de Alastrina habían dejado en su cuerpo, apenas puede moverse cuando los sirvientes la descubren. Sus heridas no son solo físicas. La exposición prolongada a la magia corrupta del grimorio ha dejado marcas más profundas en su espíritu. Su cabello, antes de un castaño rico y saludable, ahora muestra mechones prematuramente blancos, y sus ojos han adquirido una profundidad que sugiere que ha visto verdades que ningún mortal debería conocer. Los sirvientes, liberados súbitamente del miedo que había gobernado sus vidas durante años, la encuentran semiconsciente junto al altar central, aún aferrando el cuchillo de su padre con una fuerza que sugiere que incluso en su delirio, no ha bajado completamente la guardia. Marta, la cocinera principal que había perdido tanta gente querida durante el reino de terror, es la primera en llegar a su lado, con lágrimas de alivio y gratitud corriendo por sus mejillas surcadas por las preocupaciones. Niña valiente, susurra Marta mientras examina las heridas de Elara con manos expertas que han cuidado a generaciones de sirvientes heridos, has hecho lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de intentar. La llevan cuidadosamente fuera del castillo maldito, transportándola en una improvisada camilla hecha con tapices desprendidos de las paredes, los mismos tapices que una vez habían escondido los secretos más oscuros del palacio. El viaje hasta la aldea de Elara toma 2 días completos, con paradas frecuentes para permitir que descanse y para cambiar los vendajes que cubren sus heridas más graves. Al llegar a la aldea, es aclamada como heroína por una población que apenas puede comprender la magnitud de lo que ha logrado. Los aldeanos, que habían vivido en terror constante, enviando a sus hijos al castillo como sacrificios disfrazados de sirvientes, ahora pueden abrazar a sus familias con la certeza de que sus pesadillas han terminado. Sin embargo, la celebración está matizada por el dolor, demasiadas familias han perdido a sus seres queridos y ninguna victoria puede devolver a los muertos. Los padres de Elara, el herrero y su esposa, lloran tanto de alivio como de dolor cuando ven a su hija. El herrero, cuyas manos fuertes habían forjado el cuchillo que finalmente mató a la reina, apenas puede sostener a su hija sin temblar. Gavin habría estado orgulloso, susurra, y estas palabras simples rompen la compostura estoica que Elara había mantenido durante el viaje de regreso. Sin embargo, la maldición del grimorio ha marcado a Elara de maneras que se vuelven evidentes conforme pasan los días.
Sus sueños están plagados de visiones perturbadoras donde Alastrina aparece no como la anciana marchita en la que se había convertido al morir, sino en su forma más hermosa y seductora, susurrando promesas de poder y venganza. En estas pesadillas, la reina muerta le ofrece conocimientos arcanos, la posibilidad de devolver la vida a Gavin, y la oportunidad de convertirse en algo más que mortal. El poder no muere simplemente porque su recipiente haya perecido, le dice la Alastrina de sus sueños, su voz como miel envenenada. Tú has probado la verdadera magia, niña. Puedes sentir cómo corre por tus venas. ¿Por qué resistir lo que ya eres? Su cuerpo lleva cicatrices que no sanan completamente, marcas que forman patrones extraños en su piel y que a veces brillan débilmente durante las noches de luna nueva. Los curanderos de la aldea hacen lo que pueden, aplicando hierbas medicinales y ungüentos tradicionales, pero hay algo en estas heridas que va más allá de la medicina convencional. Son recordatorios físicos de su encuentro con fuerzas que trascienden el mundo natural. El reino, libre del yugo de Alastrina, comienza gradualmente a sanar como un paciente que se recupera de una enfermedad prolongada. Los campos que habían permanecido yermos durante años empiezan a mostrar signos de nueva vida. Los cultivos crecen con más vigor, los animales que habían estado enfermos recuperan su salud, y los niños nacen más fuertes y saludables. Es como si la corrupción moral de la reina hubiera infectado la tierra misma, y su muerte hubiera liberado al reino de esta plaga espiritual. Los aldeanos, en un acto de catarsis colectiva, marchan hacia el castillo abandonado para derribar los altares de la reina y quemar los restos del palacio que había sido el centro de tanto sufrimiento. El fuego que consumen las torres y murallas arde durante 3 días y 3 noches, visible desde millas de distancia como una pira funeraria gigantesca. Sin embargo, algunos de los cimientos más antiguos, aquellos que datan de épocas anteriores a Alastrina, resisten el fuego, como si hubieran sido construidos para perdurar más allá de cualquier maldad particular. Pero el miedo persiste en las mentes de algunos habitantes del reino, manifestándose en susurros cautelosos y miradas nerviosas hacia las ruinas humeantes. Algunos de los sirvientes más antiguos, aquellos que habían presenciado los años iniciales del reinado de Alastrina, creen fervientemente que el espíritu de la reina aún ronda por el mundo, buscando un nuevo huésped que pueda continuar su obra maligna. Hablan en voz baja de extrañas luces que se ven ocasionalmente en las ruinas durante las noches sin luna, y de voces que susurran promesas de poder a aquellos lo suficientemente desesperados como para escuchar. Elara, reconocida ahora como una líder natural en su aldea, dedica su vida a proteger a los suyos con una vigilancia que nunca se relaja completamente. Se convierte en una figura de autoridad respetada, consultada en decisiones importantes y vista como una guardiana contra cualquier retorno de la oscuridad. Organiza patrullas que vigilan las ruinas del castillo, establece sistemas de alerta temprana en caso de que aparezcan señales de actividad sobrenatural, y entrena a jóvenes voluntarios en técnicas de defensa tanto físicas como espirituales. Sin embargo, nunca habla en detalle de la noche en la cámara, guardando celosamente los secretos más terribles de lo que presenció y experimentó. Teme que conocer toda la verdad sobre los rituales de Alastrina, sobre la naturaleza exacta del grimorio, o sobre las visiones que continúan atormentando sus noches, pueda despertar el mal dormido o inspirar a otros a buscar el poder prohibido que una vez sedujo a la reina. Cuando los niños de la aldea le preguntan sobre sus aventuras, les cuenta versiones simplificadas que enfatizan el valor, la determinación y la importancia de proteger a los inocentes, pero omite cuidadosamente cualquier detalle que pueda servir como instrucción para futuros aspirantes a hechiceros. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser compartidos, les dice, incluso con las mejores intenciones.
La historia de la reina que devoraba a sus sirvientes se convierte gradualmente en una leyenda, contada en susurros junto al fuego durante las noches frías de invierno. Las madres la usan como advertencia para enseñar a sus hijos sobre los peligros de la vanidad excesiva y la ambición desmedida, mientras que los ancianos la narran como un recordatorio de que incluso el poder más absoluto puede ser desafiado por la valentía de una sola persona decidida. Es un recordatorio perpetuo de los peligros de la vanidad y el poder absoluto, pero también de la fuerza transformadora que puede tener una sola persona dispuesta a desafiar la oscuridad, sin importar el costo personal. Los bardos itinerantes que visitan la región añaden nuevos elementos a la historia con cada narración, embelleciendo algunos aspectos mientras omiten otros, pero el núcleo fundamental permanece constante, que el mal, sin importar cuán poderoso parezca, puede ser vencido por aquellos con suficiente coraje para enfrentarlo. Elara, marcada para siempre por su sacrificio y llevando tanto las cicatrices físicas como las espirituales de su encuentro con fuerzas sobrenaturales, vive como un faro de esperanza en un mundo que ha aprendido que la luz puede emerger incluso de la más profunda oscuridad. Aunque su corazón lleva el peso de una victoria agridulce, teñida por la pérdida de Gavin y por los conocimientos terribles que ahora posee, encuentra propósito en la protección de otros y en la preservación de la paz que tanto costó alcanzar. En las noches tranquilas, cuando contempla las estrellas desde la ventana de su nueva casa construida en el lugar donde una vez estuvo la cabaña de su infancia, puede sentir la presencia de su hermano como una brisa cálida que acaricia su rostro, recordándole que algunos sacrificios trascienden la muerte y que el amor verdadero puede perdurar incluso después de que las almas encuentren su descanso final.